¿Sabías que en España hay más de 7 tipos de bomberos distintos y que no a todos se accede por la misma vía? Si estás pensando en opositar a bombero o quieres entender qué tipo de bombero encaja más contigo, en este vídeo te explico absolutamente todo de forma clara y sin rodeos. Así que vamos al grano. Soy José y en este canal te ayudo a estudiar y a entrenar como un bombero. Y hoy te explico todos los tipos de bomberos que hay en España, la diferencia clave entre ellos y lo que tienes que tener en cuenta. Porque no es lo mismo ser bombero urbano que bombero forestal, ni ser un bombero de aeropuerto o ser, por ejemplo, un bombero militar. Pero antes, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para ayudarte en tu camino a ser bombero. Y volviendo al tema, antes de comentar los distintos tipos de bomberos, hay que decir que en España hay una gran división. Porque en España los bomberos se agrupan en dos grandes bloques. Por un lado tenemos los que son funcionarios, es decir, tienen que presentarse a una oposición y trabajan en servicios públicos y tienen una mayor estabilidad laboral. Y luego por otro lado tenemos los no funcionarios, a los cuales se puede acceder por otro tipo de sistemas, como puede ser contratos o como puede ser, por ejemplo, el régimen de personal laboral, entre otros. Y que además pueden trabajar para entornos privados o incluso como voluntarios, como ahora después veremos. Pero tranqui, ahora vamos a centrarnos en cada tipo de bombero para que lo puedas comprender y lo tengas tú más claro. El primer tipo y el más común que nos viene a la mente son los bomberos urbanos, es decir, son los bomberos, pues los de toda la vida, los que vemos por las ciudades y por los pueblos de nuestro país con su camión rojo y que van pasando a toda leche. Dentro de este tipo podemos distinguir 3 subgrupos de bomberos, dependiendo de la administración de origen a la que pertenezcan. En el primer subgrupo se encuentran los bomberos municipales, que son aquellos bomberos que dependen de su ayuntamiento y actúan dentro de su ciudad y son funcionarios con su oposición propia. Por ejemplo, en este caso tenemos los bomberos de Ayuntamiento de Madrid o bomberos de Ayuntamiento de Sevilla. Otro subgrupo son los bomberos provinciales o consorciados, que dan servicio a la ciudad, pero también dan cobertura a zonas algo más rurales o municipios más pequeños. Estos suelen estar gestionados por diputaciones provinciales o consorcios. También son funcionarios y poseen su propia oposición. En este caso, por ejemplo, tenemos a los bomberos del Consorcio de Valencia, los bomberos de Diputación de Ávila o el Consorcio de Bomberos de Córdoba, por ejemplo. El tercer y último subgrupo de estos bomberos urbanos son los bomberos autonómicos. Estos dependen directamente de la comunidad autónoma. Operan o da cobertura a todo lo que viene a ser esa comunidad autónoma. Y también son funcionarios y poseen su propia oposición para acceder. Por ejemplo, los bomberos de la Generalitat de Cataluña, tenemos los bomberos de Asturias o incluso bomberos de la Comunidad de Madrid. En cuanto a las pruebas, cada uno tiene su temario y cada uno tiene sus pruebas. Por eso es importante guiarte bien al empezar a opositar para no perderte. Así que como consejo, elige bien dónde quieres opositar y con quién hacerlo para no cagarla. Saliendo del entorno de los bomberos urbanos, tenemos a los bomberos forestales. Los bomberos forestales son clave para prevenir y combatir los incendios que se dan en entornos naturales, es decir, en el monte, ya que se encargan de vigilar zonas rurales y bosques, la extinción de incendios forestales, labores de prevención como puede ser el desbroce o cortafuegos. Algunos ejemplos son el Infoca, que son los bomberos forestales de la Comunidad de Andalucía, o Infoex, que son los bomberos forestales de Extremadura, etc. Estos suelen depender principalmente de las consejerías de medio ambiente de cada una de las comunidades autónomas o incluso algunas empresas públicas. Y en cuanto al acceso, en la mayoría de las comunidades autónomas son por oposición, salvo en algunas que lo gestionan empresas privadas. Saliendo del entorno forestal, nos vamos al aire, porque ahí tenemos a los bomberos aeronáuticos o a los bomberos de aeropuerto. Y esta figura es ejercida por los bomberos de AENA. Los bomberos de AENA trabajan en los aeropuertos y tienen una formación muy específica en todo lo relacionado con la intervención en las aeronaves, así como todo lo relacionado también con las instalaciones del propio aeropuerto. Sus funciones principales son dar respuesta ante accidentes aéreos, la prevención y actuación en las pistas y en los hangares del aeropuerto o la evacuación de pasajeros. Estos no son funcionarios y se accede por oposición propia, que la convoca la propia AENA.
los requisitos y las pruebas físicas a superar para conseguir el casco de bombero aeronáutico son muy similares a los de los bomberos urbanos. Otro tipo de bomberos que nos podemos encontrar en España son a los compañeros de la Unidad Militar de Emergencia, de la UME, que incluye a bomberos militares que operan solo en aquellas grandes catástrofes, como pueden ser pues terremotos, grandes inundaciones, etc. Para ser de la UME tienes que acceder primero como soldado profesional y luego te tienes que especializar. Y en este caso pasaría a ser personal militar y te riges por el Ministerio de Defensa. La siguiente figura es una figura algo controversial y es que está desapareciendo ya del mapa nacional poco a poco. Y me refiero a los bomberos voluntarios. Los bomberos voluntarios son aquellos que trabajan de una forma altruista y no remunerada y reciben formación e incluso actúan en algunos servicios, pero no se dedican a ello al 100%, salvo en servicios concretos que tienen un pequeño personal voluntario. Esto, unido a que no hay una dedicación exclusiva, es algo que genera controversia y hace que esta figura pues esté desapareciendo y cada vez esté menos presente. Y aunque es verdad que siguen existiendo, en España se está tendiendo cada vez más a la profesionalización total del sector. Y por último tenemos a los bomberos privados o los bomberos de empresas, que son aquellos que trabajan para una empresa concreta o una industria concreta, que debido a su riesgo intrínseco necesitan de un servicio propio de extinción de incendios. Algunas de sus funciones son prevenir y controlar incendios dentro del recinto, hacer simulacros y capacitar a los trabajadores en materia de seguridad, e incluso también se encargan de mantener bien y activos los sistemas de extinción de incendios que hay dentro de su recinto. Este tipo de bomberos no forma parte del servicio público ni tampoco son funcionarios, y para acceder solo es necesario pues que básicamente te cojan. Y ahora que conoces todos los tipos de bomberos a los que puedes optar en España, te pregunto, ¿cuál es el que más te gusta a ti? ¿Te gustaría trabajar en la ciudad? Pues oposita a cualquier oposición para bombero urbano de todas las que hemos visto. ¿O quieres mejor trabajar en aviones y en un aeropuerto? Pues ya sabes que AENA tiene su propia convocatoria para que seas bombero de aeropuerto. ¿O te gusta más el campo y los incendios forestales? Pues vas a tener que buscar ser bombero forestal. ¿O quizás te mola más el tema militar? Pues ya sabes que la UME puede ser tu camino. Cada uno tiene sus ventajas y lo más importante es encontrar el camino que encaje contigo. Pero sobre todo, prepararte bien desde el principio, porque eso te va a llevar a ahorrar tiempo y dinero. Así que si este vídeo te ha ayudado a aclarar la idea, dale a me gusta, suscríbete para no perderte ninguno, activa la campanita para no perderte más contenido como este. Además, aquí abajo tienes una clase totalmente gratuita donde te explico cómo empezar tu preparación como bombero urbano sin perderte y sin también perder ese tiempo y ese dinero del que hemos hablado anteriormente. Y si tienes dudas, pues déjala en los comentarios y te la contesto. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.